Buenos días a todos. Siempre es un privilegio para mí poder traerles la palabra de Dios. Eh, Después de mi último mensaje de Hebreos 2, 1 al 4, donde mencioné los milagros y las sanidades, muchos de ustedes me preguntaron acerca de las lenguas. Y la pregunta siempre era igual: ¿cómo debo hablar con mis amigos y familiares que hablan en lenguas? Así que este es el tema que pretendo tocar en esta mañana. Pero antes de hacerlo, quiero hacer dos aclaraciones. Primera, el hecho de hablar en lo que hoy se llama lenguas no hace que una persona sea necesariamente nuestro enemigo. Es triste, pero a veces se ve así, de que solo hay dos campos. Y si hablas en lenguas, eres el enemigo de todos los que no. Y si no hablas en lenguas, el enemigo de todos los que sí. Ahora, yo entiendo de que existen carismáticos que niegan la Trinidad, los de solo Jesús. Sé que hay pentecostales legalistas que niegan la salvación por fe. Ellos no son nuestros hermanos, pero no estoy hablando de ellos. Lo que estoy afirmando es que es posible que alguien sea nuestro hermano y que esté hablando y buscando lo que hoy se llama lenguas. Y lo sé porque antes era uno de ellos. Y por eso yo no quiero ofender a mis hermanos, quiero ganarlos a la sana doctrina. Entonces, aunque estemos en desacuerdo en cuanto a esta práctica, quiero remarcar que si alguien afirma el Evangelio, entonces no debo tratarles como enemigos, sino como mi hermano. Y si le hablo, debo buscar hablarle con mucho amor, con humildad, no haciéndole sentir mal ni tonto. Al contrario, debo buscar edificarle con la palabra de Dios, orando junto con él, que el Espíritu abra nuestro entendimiento para entender su palabra. Segunda aclaración: yo no creo que sea sabio juzgar la experiencia de otro. Queremos dejar que la Biblia haga esto. Seguramente cada uno tiene su experiencia. Un momento cuando recuerda cuando su cabeza sentía calor y el Espíritu comenzó a mover su lengua, etc. Yo no sé. Es una experiencia linda para esa persona. Yo no quiero pelear con su experiencia. Quiero animarlo a sujetarlo a la autoridad de la Biblia. La Biblia debe interpretar nuestras experiencias, no al revés. Les voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo bien el momento cuando yo busqué a Dios y yo decidí amarle. Yo tomé la iniciativa, me fui al frente de la iglesia, me puse de rodillas y pedí perdón. Esto es mi experiencia. Pero luego, después de unos años leyendo la Biblia, ¿qué aprendí? Romanos 3:11. Nadie busca a Dios. 1 de Juan 4:19. Si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Entonces, si le busqué y le amé, es porque Él me buscó y Él me amó primero. A Él sea la gloria. Interpreto mis experiencias a la luz de la Biblia. Entonces, yo no peleo con el que habla en lenguas como si fuera mi enemigo. Le animo humildemente a sujetarse a la autoridad de la Biblia. Bueno, estamos abarcando un tema grande, amplio, complejo. Entonces vamos al grano. Tenemos 4 puntos, 4 cosas que uno debe entender acerca de las lenguas: su uso, su deficiencia, su definición y su propósito. Primer punto: el uso bíblico de las lenguas. Mi recomendación: si tienes la oportunidad y el privilegio de conversar con alguien que habla en lenguas, sería llevarlo a 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque tenemos 5 minutos para charlar con alguien y le decimos: oye, las lenguas no son para hoy. Y el problema es que luego nos dice ¿qué? Perdón, hermano, pero 1 Corintios 14, 39 me dice: no impidáis el hablar lenguas. Entonces es nosotros los que parecemos
los que vamos en contra de la Biblia. Y queremos hacer el opuesto, queremos ser los que usan la Biblia, ¿no? Confiando en su poder santificador. Pero en 5 minutos no vas a poder mostrar en la Biblia que las lenguas no son para hoy. Porque la Biblia nunca dice explícitamente que las lenguas van a dejar de existir en cierta fecha. Al contrario, Pablo da instrucciones a los corintios asumiendo que hablaban en lenguas. Entonces mejor llévalo a 1 Corintios 14, 26 y anímalo a sujetar su experiencia a las instrucciones claras y explícitas de la Biblia. Entonces vamos a ver 6 instrucciones que Pablo dio a los corintios en cuanto al uso de las lenguas. Si alguien quiere hablar en lenguas hoy, por lo menos debe hacerlo así como Pablo instruye. Obvio, yo opino que las lenguas no son para hoy, pero eso es para más tarde. Primero comenzamos con las 6 instrucciones. Primera instrucción, básica, importante, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Mandato, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Los corintios no debían anhelar un don más que la edificación, porque la razón por la cual existían los dones era la mutua edificación del cuerpo. Recuerdan, 1 Corintios 12, Pablo da la ilustración de un cuerpo con muchos miembros. La oreja no debe decirle al pie que no le necesita. Todos los miembros necesitan a los demás. En versículo 7 dice que el Espíritu ha dado diferentes dones a cada uno de nosotros, los miembros, para el provecho de todos. Así que si estamos hablando del tema de las lenguas, Pablo dice en 1 Corintios 14, 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, primera instrucción, si no edifica, no lo hagas en la iglesia. Segunda instrucción, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Como máximo, 3 personas podían hablar en lenguas durante un servicio. Es claro, no ambiguo, a lo más 3. Ahora, esto es bien importante, tiene muchas implicaciones. 3 personas, no más, podían hablar en lengua extraña en un servicio, según Dios, según el Espíritu Santo. Si 4 personas hablan en lenguas, la 4ª persona está pecando. Y además, el Espíritu Santo no le capacitó para hacerlo. ¿Por qué lo sé? Muy clave. Se supone que la persona que hablaba en lenguas, y todos los carismáticos, todos lo afirmamos, la persona no estaba moviendo su propia lengua, el Espíritu Santo estaba hablando en lenguas a través de la persona. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 14, 14, que el que hablaba en lenguas ni siquiera entendía lo que él mismo estaba diciendo. El Espíritu hablaba. Pero ves, con la 4ª persona, imposible que el Espíritu estuviera haciéndolo. Imposible que el Espíritu Santo capacitara a una persona a pecar en contra de la Biblia. Imposible que el Espíritu diga, 3 personas máximas pueden hablar en lenguas en un servicio y luego él mismo, el Espíritu, hablar a través de 4 personas. Sería no solo forzar al creyente a pecar, sería hacer algo en contra de su palabra revelada y por ende dejar de ser Dios por convertirse en un mentiroso. Si 4 personas hablan en lenguas en un solo servicio, sé que no son lenguas bíblicas. Sé que es pecaminoso y sé que el Espíritu Santo no está involucrado en por lo menos lo que la 4ª persona dijo. Tercera instrucción. Siempre debían hablar siguiendo su turno. Seguimos leyendo el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno.
2 personas no podían hablar en lengua simultáneamente nunca en la iglesia. De hecho, en el versículo 31 dice que no solo se trata de las lenguas, sino también de la profecía. Durante todo el servicio, varias personas no debían estar hablando simultáneamente. Y podemos entender el por qué. Si yo estoy predicando y varios de ustedes comienzan a hablar, nadie va a aprender nada. Noten versículo 21 del capítulo 14, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, si 2 personas están hablando en lengua simultáneamente, otra vez, sé que uno de ellos, por lo menos, está mintiendo. No es posible. El Espíritu no podría desobedecer su propio mandato y él mismo hablar con 2 lenguas en el mismo servicio simultáneamente. Cuarta instrucción. En la iglesia, las lenguas siempre debían ser traducidas. Seguimos leyendo el versículo 27, a lo más 3 por turno y 1 intérprete. Luego más enfático, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. No puede ser más claro. Las lenguas siempre debían ser traducidas, porque eran idiomas que los oyentes en la iglesia no entendían. Ellos hablaban griego. Si no entendían, no podían ser edificados. Primera instrucción, versículo 26, hágase todo para edificación. Eso es clave. Si no entendemos, no podemos ser edificados. Muchos quieren dar la impresión que podemos ser santificados por cosas esotéricas, experiencias externas. No es así. Somos santificados únicamente por la verdad de Dios. Somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Voy a hablar más de eso en unos minutos, pero noten, aún acá en 1 Corintios 14, en el versículo 5, regresando un poco, 1 Corintios 14:5 dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Si no hay interpretación, no hay edificación. Y Pablo elabora su argumento de que si no entiendes no puedes ser edificado en los versículos que siguen. Noten versículo 6. Ahora pues, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si nos hablaré con revelación o con ciencia, con profecía, con doctrina. Versículo 8. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nadie. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación. Si no entendemos, no podemos ser edificados. Si no edifica, no debe estar en nuestra iglesia. Es por eso que Pablo dice en el versículo 19, en la iglesia, ¿saben qué? Yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué? Porque Pablo quiso edificar a sus hermanos. Entonces, para mí los versículos 26 y 27 de 1 Corintios 14 son clave, porque son 4 instrucciones claras. Entonces, digamos que estás hablando con un amigo, un familiar que te dice que ellos hablan en lenguas. Mi sugerencia, en vez de decir, estás loco, las lenguas no son para hoy, etcétera, y ofenderlo, ¿por qué no? Entonces le preguntas, oye, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo practican? Y luego te van a explicar, ¿no?
que todo muy lindo, todos hablando, es maravilloso. Y luego dices, perdón, pero no me parece bíblico. Y si te dice tú que no das lugar al Espíritu, que eres cerrado y que no debes impedir el hablar en lenguas, entonces le dices, no lo digo por esto, lo digo porque están desobedeciendo la Biblia. Mira, vayan conmigo a 1 Corintios 14, 26. Solamente debemos hacerlo si edifica. Máximo 3 personas pueden hablar en lenguas en un solo servicio. Tienen que hacerlo uno, por turno. Y tiene que haber siempre traducción. Si no lo hacen así, están pecando en contra de Dios. Hay que no solo pedirle perdón, sino obedecer y nunca volver a repetirlo así como lo están haciendo. Quinta instrucción. Tanto lo que se decía por medio de otras lenguas como su traducción era divinamente inspirado y autoritario. Noten que dice si habla alguno en lengua extraña. Luego dice que tiene que ser traducido. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Porque el que hablaba en lenguas no entendía lo que estaba diciendo. El Espíritu hablaba. Ahora, el punto. Si esto es cierto, si el Espíritu hablaba y no el hombre, entonces lo que se decía a través de lenguas era hablado ¿por quién? Por Dios. Si alguien hablaba en lenguas bíblicas y luego lo traducía, y obvio tenía que traducirlo, él mismo u otro según la escritura, todos tenían que obedecer lo que se decía a través de esa traducción, porque la traducción era también un don del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:10, el Espíritu dijo eso. Ahora pensamos un poco en las implicaciones de esto. Digamos que alguien hoy en día intenta hablar en lenguas bíblicamente, es decir, para edificación, 3 máximo en un servicio, tomando su turno con traducción al español. Si la traducción es una profecía que no se cumple, esa persona es un mentiroso y un falso. El Espíritu Santo no podría profetizar algo que falla así. Si la traducción va en contra de la Biblia, la persona es un mentiroso y un falso. Ahora agrego algo peor. Si la traducción tiene cualquier error, la persona es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el Espíritu habla bien. El Espíritu no habla como yo en español, con un acento, con errores gramaticales. Él sabe hablar. Creó nuestras lenguas, ¿no? El Espíritu Santo pudo hablar perfectamente en cualquier idioma y el Espíritu también era quien capacitaba la perfecta traducción de las lenguas. ¿Ves el problema? Yo no puedo hablar más de 3 segundos sin cometer un error. Entonces nunca puedo decirles, así ha dicho Jehová. El Espíritu, hermanos, les dice esto, a menos que estoy citando la Biblia, porque muy pronto ustedes se darán cuenta de que no es cierto. Si son buenos verianos escudriñando la Escritura para ver si lo que estoy diciendo es la verdad. Se están dando cuenta, ¿no? De que es imposible hablar en lenguas hoy bíblicamente, porque sería decir que la Biblia no es suficiente, la Biblia no ha sido cerrado todavía, que Dios sigue hablando fuera de su palabra. Pero la última instrucción, la sexta, la persona que hablaba en lenguas debía orar mientras hablaba, o de lo contrario no podría ser edificada, porque no entendía lo que estaba diciendo. Notes, regresen conmigo a 1 Corintios 14, 14. 1 Corintios 14, 14. Pablo dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, noten, queda sin fruto. Él no supo lo que estaba diciendo. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Dice, ¿saben qué? Cuando yo hablo en lenguas, no entiendo lo que el espíritu está diciendo, así que yo no puedo ser edificado. Mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué hago?
ejercito mi entendimiento, doy gracias a Dios en mi mente mientras Él habla con mi lengua. Pablo reconoció que la única forma de ser edificada es a través de la verdad de Dios. Y eso es muy, muy importante, porque el versículo más mal entendido en toda la Biblia acerca de las lenguas es 1 Corintios 14, 4. Entonces lo dejé al final de las instrucciones. 1 Corintios 14, 4. Dice así: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es el versículo favorito de cada carismático, porque, tomado, en mi opinión, fuera de su contexto, parece que Pablo está diciendo que debo edificarme a mí mismo hablando en lenguas. Pero Pablo está diciendo lo opuesto. Está diciendo esto: el propósito de los dones es la mutua edificación de la iglesia, del cuerpo entero. Entonces, Pablo, como que está diciendo, entiendo si estás en África y hablas en una lengua extraña de ellos. Ellos pueden ser edificados. Pero oye, estamos en Corinto, todos hablamos griego. Si hablas en una lengua extraña, la única persona que puedes edificar es tú mismo. El Espíritu Santo no nos dio dones para esto, nos dio los dones para la mutua edificación de la iglesia. La única persona que puedes edificar es tú mismo, si es que oras o piensas un versículo mientras hablas, pero no puedes edificar a nadie más. Por eso dice que es mejor profetizar. ¿Por qué? Porque edifica a la iglesia y hágase todo para edificación. Pablo está regañando a los corintios porque solo pensaron en sí mismos, solo querían tener dones para elevar su propio ego. Es por eso que hubo tantas divisiones en la iglesia. De hecho, Pastor MacArthur, hablando de ese versículo, dice que Pablo, siendo sarcástico, habla en contra de este tipo de autoedificación. Pablo no está aprobando el hecho de elevar el yo, está reprimiéndolos por no querer edificar los unos a los otros en amor. Ves que las lenguas tenían una deficiencia. Y por eso Pablo dice, procurar los mejores dones, los que edifican. Es mejor profetizar o mejor aún amar. ¿Por qué? Porque el amor siempre edifica. Entonces, segundo punto, la deficiencia de las lenguas. Aunque era una experiencia linda para los corintios hablar en lenguas, esa experiencia milagrosa de tener el Espíritu Santo moviendo su lengua no podría edificar a la persona por sí solo, y de ahí su deficiencia. Por eso Pablo dijo tantas veces en los capítulos 13 y 14 que el amor y la profecía eran mejores que las lenguas, porque solo al entender las palabras de Dios podemos ser edificados. Y quiero dar un vistazo de algunos pasajes en la Biblia para mostrar este punto, de que solo podemos ser transformados, salvos a través de la verdad de Dios. Y luego vamos a regresar a 1 Corintios. Comenzamos con Moisés. Todos conocemos a Moisés. Dios usó a Moisés para hacer milagros extraordinarios. Ranas, pestilencia, muerte de los primogénitos, la división del mar, la provisión de agua, maná, codornices. Hizo la tierra comiendo a sus enemigos, cosas extraordinarias. Y con tantos milagros, les pregunto, entre los 600,000 hombres más mujeres adultos, más de 2 millones de personas que experimentaron todos esos milagros, ¿cuántos de ellos fueron salvos? Dos personas de toda esa generación. Eso nos dice algo, hermanos. El hecho de tener una experiencia, aunque sea milagrosa y fabulosa, no salva. Milagros buenísimos, casi todos murieron. ¿Por qué? Porque tenían corazones de piedra.
Y el punto, aún experimentando los milagros buenísimos, la gente no era capaz de creer ni ser edificados. Experimentar un milagro externo no cambia el corazón, solo la Biblia cambia el corazón. Ahora un ejemplo del Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Juan 16, 7. Juan 16, 7. Jesús está por morir y dice a sus discípulos, no se preocupen, no os dejaré huérfanos, os voy a mandar el Espíritu. Noten Juan 16, 7. Cristo dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Escucharon? Es mejor, dice Jesús, es mejor que yo me vaya. Piensen en esto un poco. Es mejor tener el Espíritu Santo morando en ti que tener a Jesús a tu lado. Wow. ¿Por qué? O sea, ¿no sería buenísimo tener a Jesús acá como uno de los miembros de nuestra congregación? O sea, panes y peces para todos, calmando tempestades, sanando a mi hijo, a mi hija. Creo que sería bueno, ¿no? Pensamos. Y leemos los evangelios y decimos, wow, qué afortunados eran las multitudes. No, qué afortunados somos nosotros. Tenemos algo mejor. Ves que las multitudes tenían y vieron todas las señales, los milagros, las sanidades y seguían a Jesús. Pero en Juan 2 dice que Jesús no se fiaba en ellos. ¿Por qué? Porque conocía sus corazones. Jesús supo que los iba a sanar y luego ¿qué? Luego estas mismas multitudes que él había sanado lo iban a crucificar. Así de feos somos de adentro. Así de pecadores somos, hermanos, en nuestra carne. No podemos imaginarnos qué tan sucios somos. Ellos lo ilustran. Tuvieron a Jesús a su lado. Fueron sanados. Vieron los milagros. Y luego le clavaron sobre el madero. Y sabes que tú y yo hubiéramos hecho lo mismo en nuestra carne. Necesitamos una limpieza de adentro, una purificación radical de adentro, una santificación interna. Y por eso Jesús vino y murió y ascendió para mandarnos su Espíritu. Experimentar milagros externos no es lo que necesitamos. Esto nos dejaría igual de muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos un mayor y mejor milagro, la transformación interna hecha por el Espíritu a través del conocimiento de su palabra. Bueno, probablemente eso es suficiente para probar mi punto, pero quiero enlistar unos pasajes más, nada más para que los anotes si quieres estudiarlo más después. Lucas 16, 31. Cristo en su parábola dice en Lucas 16, 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ver una resurrección no podría persuadir a nadie. Solo la Biblia tiene ese poder. Romanos 1, 16 lo confirma. Dice que el Evangelio es poder para salvar. El Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Ver sanidades no salva, el Evangelio salva. Romanos 10, 14 dice que la fe viene por el oír el Evangelio. Para ser salvos necesitamos creer. Y la fe no viene por el ver los milagros, viene por el oír el Evangelio, hermanos. Y eso es lo que Pablo ha estado diciendo a los corintios en los primeros 13 capítulos, que debían buscar santidad, santificación. Entonces vamos a regresar a 1 Corintios y comenzar de nuevo en el capítulo 1. 1, versículo 7. Noten que Pablo dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. En ningún don. Tienen todos los dones.
Entonces nos imaginamos, wow, la iglesia de Corinto debía haber sido una congregación ejemplar, santa, madura, porque hablaron en lenguas y tenían todos los dones. Equivocado. Pasan a 1 Corintios 3. 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ustedes tienen todos los dones y son niños carnales. ¿Ves que si no leemos los primeros 13 capítulos, no entendemos de que 1 Corintios es un regañazo de parte de Pablo? Todo el libro. Un bosquejo del libro. 1 Corintios 1 al 4. Divisiones terribles. Capítulo 5. Se jactaban de que un hombre tenía relaciones sexuales con la mujer de su propio padre. Capítulo 6, demandas en la corte civil entre hermanos. 7, malentendidos acerca del matrimonio y la fornicación. 8 al 9, abusaron del débil en la fe. 10, idolatría. Capítulo 11, estaban emborrachándose en la cena del Señor. Imagínense. Luego 12 al 14, su abuso de los dones. 15, unos negaban la resurrección, la cosa más básica del cristianismo. Menciono esto por dos razones. Primero, para reforzar que lo que Pablo dijo en el capítulo 14 no era una aprobación de lo que ellos estaban haciendo en cuanto a las lenguas, sino un regaño. No debemos imitar a los corintios en su abuso de las lenguas. Y segundo, para probar que lo que evidencia la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no es si tienes un don o no. Esto a lo mejor prueba que eres un creyente. Lo que evidencia la obra del Espíritu Santo es su fruto. Así que si entras en un servicio y todos están hablando en lenguas y sanidades y profecías, y wow, el Espíritu Santo debe estar moviendo en ese lugar. Cuidado. A lo mejor muchos dones y también fornicación y todo lo demás que hubo en Corinto. Lo que evidencia la obra del Espíritu es nuestra apariencia a Cristo Jesús. Jesús dice, por sus frutos los reconoceréis. Mi gran anhelo y deseo para nosotros en esta congregación es que seamos conocidos así, que la gente entra en medio nuestro, que digan, wow, esa gente ama, tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa gente es humilde. Esa gente ama. Cuando los veo es como ver una foto de Jesús. Cuando entro, ellos me ministran como imagino que Jesús lo haría. Hermano, la deficiencia de las lenguas es la misma deficiencia de los milagros del antiguo pacto. La gloria de Cristo ya no tiene que ser velado, hermanos, en nosotros, en nuestro medio, como lo era con Moisés, con cosas externas. Ahora en el nuevo pacto, la gente debe ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo reflejada en nuestras vidas, porque el Espíritu del Señor nos está transformando de gloria en gloria hacia su imagen. Este es el genuino ministerio del Espíritu en el nuevo pacto, transformándonos a la imagen de Jesús, alistándonos para el cielo. Y las lenguas no podían hacer esto. Entonces, esto nos deja con dos preguntas más. ¿Qué eran las lenguas entonces y cuál era su propósito? Punto 3, su definición. Punto 4, su propósito. Una definición bíblica de las lenguas, ustedes lo saben, pero para repetirlo. El Espíritu Santo tomaba completo control de la lengua de alguien y el Espíritu hablaba en otros idiomas humanos no conocidos por el que hablaba.
Eso es demasiado claro en Hechos 2. Vayan conmigo a Hechos 2, comenzando en el versículo 6. Hechos 2, 6 dice, hecho este estruendo, el espíritu bajó, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipto, regiones de África, romanos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Idiomas humanos que el hablador no entendía, pero otros sí entendían. Ahora, obvio, desde allí brota una discusión, porque un carismático nos dijera, bueno, pero en 1 Corintios 13, Pablo dijo que él habló en lenguas angélicas. Esto es lo que yo hago. Bueno, primero diría, por favor, tampoco me digas que debemos orar en lenguas angélicas para que los demonios no nos entienden, que frustren el plan de Dios. Escucho esto a menudo. Y nada puede frustrar el plan de Dios, primero. Y los demonios son ángeles, ¿no? Ángeles caídos. Entonces, si hablas en lenguas angélicas, estás comunicando en su lengua materna. No creo que sea sabio. Y aún si no lo entendieran, podrían aprender. Los ángeles, los demonios son bastante inteligentes. Si yo puedo aprender español, yo creo que ellos pueden aprender tu idioma. Entonces, no es así. Y si vamos a 1 Corintios 13 y vemos el contexto, veremos que es todo lo opuesto. Los corintios estaban jactándose de que ellos hablaban en muchas lenguas, que hacían muchas cosas externas, milagros, etc. Eran orgullosos e inflados. Por tanto, hubo tantas divisiones, los primeros 4 versículos, y la necesidad de exhortarles a buscar la edificación de otros a través del amor. Pablo dice allí, 1 Corintios 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, aun si, no dice que, dice, aun si hablara en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, mira, aun si yo fuera omnisciente, aun si yo entendiese todos los misterios. Ahora, pregunto, ¿Pablo era omnisciente? ¿Pablo entendía todos los misterios? No, ni tampoco hablaba en lenguas angélicas. El punto es, aun si pudiera, si no tengo amor, nada soy. De nada sirve todo esto si no edifico a mis hermanos. El punto de Pablo es tú que te jactas de hablar en muchas lenguas, de hacer muchas cosas. Aun si hablaras en lenguas angélicas, si no amas, eres un metal que resuena, mano. Eso no sirve. Pablo no está diciendo que hablaba en lenguas angélicas, ni tampoco que era omnisciente. Está regañando a los corintios por su jactancia del uso de las lenguas. También debo mencionar que algunos usan un pasaje en Romanos 8:26, diciendo que cuando Pablo escribe que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que esto habla de lenguas, del don de lenguas. No puede estar hablando de lenguas porque dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. No sé cómo definirlo mejor, pero por definición son indecibles. No se puede decir, son inaudibles, sin sonido. Si estás hablando, no puede ser nada que ver con Romanos 8:26. Romanos 8:26 habla de algo sumamente mejor,
que el Espíritu Santo intercede a nuestro favor directamente con el Padre desde nuestro interior en cada momento para nuestro bien. En el contexto no sabemos qué pedir, somos necios, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y Dios siempre nos da lo que es mejor. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, lenguas son idiomas humanos no conocidos por el que hablaba, así como Hechos 2 se las presenta. Finalmente, en nuestra definición, quiero aclarar que no todos tenían el don de lenguas. 1 Corintios 12, 29 es muy claro en cuanto a esto. Pablo está hablando de que el cuerpo tiene distintos miembros y luego nos hace la pregunta, o hacía la pregunta a los corintios: ¿todos hacen milagros? Implícito, no, todos tenemos dones distintos. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? En la lista, o sea, ¿todos son apóstoles? ¿Todos son? No, no todos. Todos tenemos dones distintos para el provecho del cuerpo. No debemos jactarnos de nuestros dones, sino debemos usarlos para la edificación del cuerpo. Entonces, esto niega la doctrina más controversial de los pentecostales, de algunos de los pentecostales, que dicen que tienes que hablar en lenguas para ser salvo. Pablo dice que no todos los cristianos en Corinto tenían el don de lenguas. Entonces, finalmente, vamos a decir que estás conversando con alguien que habla en lenguas y esa persona escucha el punto 1 del uso bíblico de las lenguas y luego quiere escuchar más y luego le explicas el punto 2, la deficiencia de las lenguas y todavía quiere escuchar más. Entonces viene el punto 3, la definición de las lenguas. Si todavía no te ha matado, ahora es el tiempo del punto 4, el propósito bíblico de las lenguas. Aunque Pablo dijo a los corintios en el primer siglo que ellos no debían impedir el hablar lenguas, eso no significa que hoy nosotros no debemos impedirlo. Punto 4, el genuino propósito de las lenguas. Agárrense, tengo 7 minutos para terminar. El propósito de las lenguas era hacer una rápida transición del nuevo mensaje de la salvación. En Hechos 2, Pedro se para en frente de las multitudes y proclama: de este momento en adelante tienes que creer en el nombre de Jesús y si no, vas al infierno. Y por eso, como dije la vez pasada, Dios autentificó este nuevo mensaje con señales para que la gente supiera que debía creer en Jesús y dejar de guardar la ley de Moisés. Hebreos 2:4, 2 Corintios 12:12, Efesios 2:20, no podemos repetir todo, pero el punto con las lenguas es esto. Hubo gente de muchas naciones en todo el mundo, judíos de todas partes, que todavía no habían escuchado el nombre de Jesús. Y las lenguas existían para ellos, la gente de afuera, los incrédulos, los que no creían en Jesús. 1 Corintios 14, 22. 1 Corintios 14, 22, muy clave. Dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Muy importante nuestra definición. Pablo dice, 1 Corintios 14, 22, las lenguas son por señal, no a los creyentes, no para nosotros, sino a los incrédulos. Por eso máximo 3 personas podían hablar en lenguas en un servicio, porque su propósito no tenía nada que ver con los creyentes, sino con los incrédulos, con los de afuera, para hacer una rápida transición al nuevo pacto. Es decir, digamos que hay un judío creyente, y él vive en África. Digamos que él muere antes de la cruz, sin conocer el nombre de Jesús. ¿Qué le pasa? Bueno, es salvo con los demás creyentes del antiguo pacto, como Daniel
y Esdras y todos los demás que creían pero no conocían el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa a ese judío en África si vive? Vive después de Hechos 2 y luego muere en Hechos 3. Va al infierno. ¿Por qué? Porque desde ese momento hasta hoy no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo dotó a muchos para hablar en todas las lenguas, para hacer una rápida transición al nuevo pacto y anunciar a todos las maravillas de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo. Crees en Él y serás salvo. Esa transición nunca iba a durar para siempre, solo por un tiempo. Ahora me preguntas, ok, pero ¿cuándo, Josías? ¿Cuándo es que dejaron de existir las lenguas? Bueno, como ya dije, la Escritura no nos da una fecha. Sin embargo, creo que podemos afirmar que dejaron de existir en el primer siglo. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia fue terminada con el escrito de Apocalipsis antes del final del primer siglo. El fundamento fue puesto por los apóstoles y nosotros crecemos sobre ello. El fundamento no sigue siendo construido. Entonces, si la Biblia fue cerrada y Dios ya no estaba dando nueva revelación, el Espíritu, ¿quién es Dios? Tampoco estaba hablando, dando revelación. Y sabes que esto es confirmado por toda la historia del cristianismo. Los historiadores nos dicen que todo eso, lo que hoy se hace en día con las lenguas, inició en los 1900. Los carismáticos lo afirman. Cristianos no hablaban en lenguas entre los primeros siglos y el siglo XX. Los carismáticos argumentan, dicen, de acuerdo, es todo nuevo. Y que el Espíritu está obrando de nuevo así porque estamos en los días de la restauración. El problema es que los profetas del Antiguo Testamento dijeron que la restauración iniciaría con la venida de Jehová a la tierra para juzgar a las naciones. Todavía no ha pasado. Hechos 3:21 dice que la restauración va a iniciar con la segunda venida cuando Cristo deja el cielo. Y Cristo todavía está ¿dónde? En el cielo. Entonces la restauración de todas las cosas no ha iniciado bíblicamente. Y además, y lo vamos a ver muy rápidamente, porque tiene que ver con argumentos del griego. Ustedes, supongo, no hablan griego, entonces no van a usar este argumento hablando con otros que tampoco saben griego, pero para los curiosos que quieren saber por qué pensamos y queremos, enseñamos lo que enseñamos. 1 Corintios 13:8. 1 Corintios 13:8 dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En el contexto, esto ocurre cuando venga lo perfecto, es decir, al final. Ahora, tristemente, la traducción no es lo mejor, porque se asume cuando lo lees en español que las profecías, las lenguas y la ciencia están todos paralelos y los tres se acabarán al mismo tiempo al final cuando venga lo perfecto. Pero no es exactamente lo que dice. Literalmente dice esto: que las profecías y la ciencia serán acabadas. El mismo verbo, futuro y pasivo, serán acabadas al final. Pero con las lenguas, Pablo usa otro verbo. Entonces no es paralelo, dice cesarán y lo pone en la voz media. El sujeto hace la acción a sí mismo, reflexivo. Yo me pego a mí mismo. El sujeto hace la acción a sí mismo. Es decir, las lenguas cesarán por sí mismas. Por su naturaleza dejarán de existir. No nos da la fecha, pero Pablo sí asume
que las lenguas no iban a durar para siempre. Y por eso la exhortación de buscar lo mejor, el amor. Bueno, ya se nos fue el tiempo, pero quiero terminar con un poco de aplicación. Ya les hablé de cómo hablar con otros, pero ¿qué aprendemos nosotros? ¿Cómo lo aplicamos nosotros a nuestras vidas? Lo más importante para mí, para sacar de esto, es recordar que si tenemos la Biblia y el Espíritu, tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. No necesitamos buscar otras experiencias, otras revelaciones, visiones, lenguas. Debemos buscar la semejanza a nuestro Cristo. La Biblia es la espada poderosa que me perfecciona. Y la Biblia nunca me manda hablar en lenguas. Me manda amar, me manda orar, me manda edificar a ustedes, mis hermanos. Entonces, por favor, no sientas amenazado por los que te dicen que necesitas algo más. Colosenses 2:10 dice que somos completos en Cristo. Decir que debes buscar algo más pone en duda la suficiencia de lo que tienes con la Biblia y el Espíritu. Eso me preocupa. Así que si alguien te dice que necesitas una segunda unción, diles gracias, pero 1 de Juan 2:20 me dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, gracias, pero la primera es suficiente para mí. Si te dicen que necesitas el bautismo del Espíritu, diles gracias, pero 1 Corintios 12:13 me dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, gracias, estoy bien con mi bautismo. De hecho, todo cristiano ha sido bautizado por el Espíritu. Si te dicen que necesitas hablar en lenguas para recibir más revelación o edificación, diles gracias. Pero 2 de Pedro 1:3 me dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. Entonces, gracias, pero eso es lo que voy a buscar, el conocimiento de aquel. Y gracias a Dios, no tengo que adivinar lo que el Espíritu quiera comunicarme en visiones o lenguas, porque amablemente el Espíritu Santo ya lo escribió por mí y ha sido traducido al idioma de los cielos. Así que solamente tengo que leerlo, estudiarlo, memorizarlo y orar que Dios lo use para transformarme más a la imagen de mi amado Señor y Salvador, Jesucristo.